Me puedo saludar ya con Gustavo Silvestre. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, un poquito conmovido por esta nota que acabamos de hacer. Lo estaba escuchando atentamente. 35 años del Belgrano. ¿Por dónde va usted esta noche? Bueno, vamos a seguir profundizando todo lo que tiene que ver con el vaciamiento del correo argentino, porque es un tema que lamentablemente se ha tapado absolutamente, que incluso la dirigencia política del país ha dejado de lado, y es gravísimo, ¿no? Es gravísimo no solamente lo que buscaron hacer con el correo, la autocondonación, es más grave aún lo que ha denunciado durante el viernes pasado la fiscal Boquín de todo el proceso de vaciamiento a través de 5 transferencias que hicieron a oficinas fantasmas, que hoy vamos a mostrar porque Alejandro Berkovich esta noche, hoy a la tarde estuvo recorriendo, y vamos a mostrar esas oficinas fantasmas con personal que no existía y al cual le iban derivando giros de cerca de 10 millones cada uno. La verdad que es un escándalo mayúsculo, que realmente como muchas otras cosas más, ¿vio? No han penetrado, pareciera, tampoco en los tribunales, ¿no? Tómese un minuto más. Un programa como ese no le va a alcanzar una hora. Un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias, Víctor Hugo. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí, en una hora de programa, te mostramos diariamente. Y vamos a seguir mostrándote hoy qué pasó con estas tareas de vaciamiento del correo argentino, denunciado otra vez por la fiscal Boquín. La misma que paró el proceso que llevaba el gobierno a autocondonar las deudas del grupo Macri. La misma fiscal ahora logró parar el traspaso que se estaba haciendo de dinero, de un vaciamiento que se estaba realizando hacia las empresas madres del grupo Macri, como son Socma y Siderco. Alejandro Berkovich estuvo hoy recorriendo y vamos a mostrar las oficinas fantasmas por las que se alquilaban, por las que se pagaban alquileres siderales para personal inexistente. Díganme cómo se llama eso. Y nos va a poder acompañar esta noche con el hashtag La Ventajita, porque precisamente ayer el presidente de la Nación, en el acto por el 1 de mayo que hizo junto al Momo Venegas, en una parte del discurso dijo que él estaba dispuesto a luchar contra las mafias, frente a aquellos que se le ponían adelante, y que no iba a permitir desde ningún sector ventajitas. ¿Y qué era lo que buscaba la familia del presidente con la condonación primero de la deuda y ahora con este vaciamiento que estaban haciendo del correo argentino? ¿Qué otra cosa buscaban sino una ventajita por ser nada más ni nada menos que Mauricio Macri, presidente de la Nación? Ya ni siquiera estamos frente a un tráfico de influencias como en otras empresas. Estamos frente a un escándalo mayúsculo que esperemos que la justicia investigue en profundidad con el mismo ahínco que se ha puesto a investigar otro tipo de alquileres que están documentados, pagos y bancarizados. Así que realmente esperemos, ¿no?, que la justicia actúe y que deje de lado esa doble vara que tiene en la Argentina de hoy. Y también vamos a estar enseguidita, va a estar aquí con nosotros la diputada Victoria Donda, que en las últimas horas ha denunciado al presidente Macri por la venta de acciones de ANSES a amigos del presidente. Pero vamos a ver ya el informe elaborado por Alejandro Berkovich y la recorrida que hizo hoy por las oficinas fantasmas del correo argentino. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entre finales de la dictadura y 1983, Franco Macri construyó este edificio, el Rulero, un edificio ya emblemático de Catalinas, de la zona de Retiro, donde tienen su sede
varias de las empresas del grupo Macri, entre ellas Cherry, Maquear, Sideco, Socma Americana y otras más. Aquí dice la dirección del residual Correo Argentino que paga $18.000 por mes de alquileres para mantener un staff nada más que de 3 empleados y 5 directores que apenas se reúnen cada un par de meses. La fiscal Gabriela Boquín dijo que esto es una cifra exorbitante, que se podría pagar muchísimo menos y que en realidad tampoco está probado que los empleados sigan desarrollando actividades aquí en el edificio rulero. Bien, estamos frente al rulero, entonces, la oficina que debería tener Correo Argentino aquí, en Libertador 498. Vamos a ver si están. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor. Estamos buscando las oficinas de Correo Argentino. No puede filmar, no puede filmar. ¿Me puedo ubicar a 3 personas? ¿Alguna de estas ¿Tiene una personas? cita con alguien usted? Sí, ¿Con quién? con Antonio Álvarez. Antonio Álvarez, Sí, ¿de dónde es? en Correo Argentino, Sociedad Anónima, piso 18 o piso 20. ¿Qué etiqueta? Llamada para Antonio Álvarez. Los $18.000 masiva por mes que dice Correo Argentino gastar en los alquileres de estas oficinas, sospecha la fiscal que son en realidad dinero que se desvía de Correo Argentino a las arcas de Socma, la empresa madre dentro del grupo Macri, para vaciar Correo Argentino y evitar pagarle la deuda pendiente al Estado Nacional desde el momento del quite de concesión de esta privatizada. A terminar con la cultura de la viveza criolla mal entendida. El que burla el sistema es el que ha sido exitoso durante las últimas décadas. Y ese es un muy mal ejemplo para nuestros jóvenes. ¿Hay oficinas de Correo Argentino acá en el piso 18? Que yo sepa no. Sé que está el 18, pero que yo sepa no. ¿Y en el Esa 20 tampoco? información no. Que yo sepa no tengo esa información. Estas cocheras sobre Carlos Pellegrini son las que el Correo Residual paga 40.000 pesos por mes, además de los $18.000 que se paga por las oficinas. Supuestamente de aquí deberían salir un par de veces por día los 3 empleados por los cuales Correo Argentino reclamó pagarle al grupo Macri, a Socma y a Sideco los alquileres de estas cocheras reservadas y fijas para el personal. Y honestidad significa que la ley es igual para todos, que no hay privilegiados, que la ley se aplica igual para un amigo, un pariente, un poderoso o un humilde. Él actuó conforme a la ley. Creo que técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho otros expertos que hemos consultado, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Bueno, está claro que ni siquiera en las veía En la pizarra. ni en la pizarra dice Correo Argentino. Exactamente, es así. 18 Gato. decía Socma, en la otra decía Sideco, Correo Argentino ni aparece. Es decir, que dicen que alquilan las oficinas ahí, pero son oficinas fantasmas. Sí, y la verdad que fuimos a comprobar algo que dábamos por hecho, que Sí. era esto, que no había oficinas del Correo Residual allí. Lo que también pudimos ver al estar en el lugar, al recorrer un poco el rulero, pese a que no nos dejaron pasar, es que esos pisos, los 27 pisos que tiene el rulero, tienen cada uno 620 metros cuadrados. Para que se justificara por precio de mercado un alquiler de $18.000 masiva por mes, tendrían que alquilar casi un piso y medio. O sea, tendrían que alquilar un piso y un poquitito de otro. Pero hablando con agentes inmobiliarios de Adrián Mercado, por ejemplo, Sí. es una Sí, inmobiliaria sí, líder. muy conocida, líder. exactamente. Me decían que el precio de mercado de una oficina de esas características, con ese confort, con esas instalaciones, son $25 el metro cuadrado. Pero que al personal que declara el correo residual en su concurso de acreedores, se lo podría ubicar en una oficina de 50 metros cuadrados, o si uno quisiera darle un despacho a cada uno, comodidades, salones y demás, lo podrían hacer en 120 metros cuadrados. O sea que
es justísima la apreciación que hace la fiscal cuando dice que podrían tener oficinas por el 15% del valor que declaran en todas las agencias, en todas las cédulas que hacen ante la justicia para pedir sacar dinero. En todos los casos de lo que se trata es del Grupo Macri metiendo la mano en la lata del concurso del correo para sacar la mayor cantidad de plata posible de ahí, porque esa es la que tendría que ir a pagar la deuda que tienen con el Estado. Totalmente. Fíjate, esto que se desprende del dictamen de la fiscal, las placas. Lo que hay primero, cuando la fiscal repasa los gastos que declaran o que ponen como pretexto para pedir los retiros de dinero, los representantes de Correo Argentino Residual. 144.000 pesos por alquiler de oficinas, 62.000 pesos, todo esto mensuales. Mensuales, sí. Ojo, por prestar atención. Sueldos, cuando dice sueldos se refiere a honorarios de abogados, no a los sueldos del personal. Hay muchas a lo largo de las 88 páginas del dictamen se notan mucho las contradicciones de la propia empresa, o del propio Correo Argentino, el Grupo Macri, cuando primero pide una plata, después termina retirando más, hace un pedido para retirar una determinada cantidad de plata y la jueza le autoriza a retirar más, hasta que, claro, tomó todo esto Estado Público este año y la jueza empezó a dejar de permitir estos retiros. Fíjate, honorarios profesionales 65.000, gastos contables 113.000. En la que viene vas a ver los giros del vaciamiento. Estos giros son los que se autorizaron y la plata que efectivamente se fue, que totaliza 1.645.923 pesos y además casi 200.000 dólares. Y se distribuye así. Esos son los giros que le permitió hacer la jueza de las cuentas del concurso, insisto, las cuentas que deberían ir a pagar la deuda que como mínimo acumula 4.277 millones de pesos, y le permitió sacar para atender estos gastos en alquileres, en oficinas, en sueldos, en honorarios de abogados y demás. Fíjate, 821.000 pesos, 161.000 dólares, casi 400.000 pesos más. Y ahora, a fin de diciembre del año pasado, el grueso, esos 426.000. Ahí se cortó el chorro porque empezó la fiscal a investigar. Bueno, y justamente se para porque la fiscal se mete, si no hubiera seguido. Es decir, que acá también la jueza que autorizaba todo esto va a tener que estar en la mira de la propia justicia. Por supuesto. Porque yo me acuerdo, me parece que cuando Aguad fue a la Cámara de Diputados, que además, dicho sea de paso, debemos decir que en la Cámara de Diputados hay una comisión que está investigando justamente todo esto y que va a sumar el material ahora de la fiscal Boquín, ¿no? Del vaciamiento, para seguir profundizando la investigación. Pero yo recuerdo que Oscar Aguad creo que fue el que dijo que todos sabíamos que el correo no tenía, que estaba prácticamente quebrado y que no tenía dinero para afrontar las erogaciones que teóricamente debían pagarle al Estado. Y no solo lo dijo en el Congreso, sino que también lo dijo en notas periodísticas, que el Congreso estaba quebrado y no podía poner... Y que Franco Macri también estaba... Que Franco Macri estaba quebrado. Que era un deudor incobrable, un moroso incobrable. Fíjate algo, entre agosto de 2010 y marzo de 2016, la fiscal cuenta y documenta en el dictamen que el Correo Argentino Residual, la concursada, vendió bonos por 27 millones de pesos. O sea que no le faltaba dinero líquido para afrontar esos gastos que declaraba tener, porque en realidad no los tiene esos gastos. Hoy lo que vimos en el Rurero es eso, no existen las oficinas. Claro. Lo que hay son oficinas de Sideco y de SOCMA, donde trabajan incluso las 3 personas que declara tener como empleadas el Correo, que son Antonio Álvarez, un jubilado de 80 años, Marcela Conti, una contadora que en realidad trabaja para Convergencia Comunicacional, Comunicaciones Dinámicas, que es otra subsidiaria del grupo, y Eduardo Lamezón, que desde 2011 trabaja en SOCMA y Sideco Americana. Esos 3 empleados están ahí, pero no trabajan en el correo. Trabajan para las empresas de Macri. Lo que hace el correo es pagarles con la plata que debería atender la deuda con todos nosotros. Bueno, está esta noche Ari Lijalad, que es uno de los periodistas que más ha seguido y se ha metido en la investigación de este tema. ¿Cómo te va, Ari? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, y esto que decía Berco, más lo último que ha ocurrido también con el desplazamiento de Carlos Balbín, lo que estás investigando, ¿cómo va cerrando? Arranco con una primera corrección. Esto no se frenó. O sea, lo que hizo la fiscal Boquín fue dictaminar en función de un nuevo pedido que había hecho la familia Macri, el grupo Macri, de sacar dinero. El 10 de abril de este año,
O sea, cuando ya se había destapado todo este escándalo. Y lo que decía recién Alejandro es que sacaron todo ese dinero durante el 2016 cuando esto no se conocía. ¿Pero se sigue sacando entonces ahora? Ahora está en manos de las juezas. O sea, la fiscal lo que hizo fue... A la fiscal le llega por la avaricia del Grupo Macri. O sea, el Grupo Macri sacó todo ese dinero que veían recién en la pantalla durante el 2016. Sí. Pide sacar de nuevo en el 2017, el 10 de abril, y la jueza de primera instancia, que fue cómplice de todo esto, que se llama Marta Ciruli, les dice en este momento no. Ajá. El 10 de abril. En vez de apelar... Hicieron el pedido. Sí, pero en vez de apelar y quedarse en el molde, claro, apelaron. En vez de quedarse quietos, sí, apelaron. Y ahí van a segunda instancia y por eso le llega esto a la fiscal Gabriela Boquín, que es la única en todo el Poder Judicial que se está plantando frente a esta situación. Y la fiscal Boquín dictamina lo que hizo el viernes pasado, este dictamen, claro, donde muestra todo este vaciamiento sistemático. Ahora definen las mismas juezas que tienen que definir sobre la causa del correo. Y lo que es muy impresionante es... no solo lo que decía recién Alejandro de que son 3 empleados, de que muestran que tienen 5 directores también, o sea, es una empresa que tiene más directores que empleados, que tienen gastos ridículos, por ejemplo, tienen una fiesta de fin de año por $30.000, donde contratan un animador por de 30.000 pesos por un animador por 15.000, tienen gastos de servicios de maternidad para un exdirector hombre de 75 años. O sea, pasan gastos totalmente ridículos y es básicamente sacar dinero de Correo Argentino y derivarlo justamente a las propias empresas del Grupo Macri. Y una puntual que es muy grande, que es el negocio del Cherry. ¿Se acuerdan del auto que iba a fabricar? Que lo iba a fabricar Franco Macri, exactamente. ¿No? Una de las excusas que ponen es no solo todos esos gastos que tienen que hacer de alquileres, de honorarios, de fiestas, de cosas realmente ridículas, sino... Dicen que necesitan plata porque la inversión para el Cherry que hicieron en Uruguay con empresas radicadas en Uruguay no les rindió dividendos. Ese dinero fueron $2 millones que Correo Argentino le pagó por acciones de una empresa en Uruguay también a SOCMA. O sea, sacaron dinero también ahí. Es decir, que es más grave aún todavía. Sí, el dictamen de la fiscal es demoledor porque muestra... Digamos, es toda una radiografía muy meticulosa y muy minuciosa. Ahora, paralelamente ellos decían que no tenía plata, que el Correo Argentino no tenía plata. Bueno, es que hay un tema con el Correo, que Correo Argentino es una empresa de objeto único. O sea, se crea Correo Argentino para ganar la licitación en el año 97 de la prestación del Correo, y cuando se queda sin la licitación, porque se le quita la concesión durante el gobierno de Néstor Kirchner, se queda sin objeto, digamos, una sociedad que no tiene nada que hacer en sí mismo. Ellos después hacen modificaciones para hacer asesorías, para hacer otro tipo de negocios, pero no los hacen. O sea, esa es la otra cuestión. Ellos modifican ese objeto, pero nunca se dedican a que Correo Argentino sea sustentable. Lo único que se dedicaron durante todos estos años es a la causa donde ellos tienen que pagar su deuda, demorarla, y a insistir con que el Estado les debe dinero a ellos, que esa es la otra cuestión. Es la típica industria del juicio hecha empresa. Para quien le esté pareciendo demasiado compleja la trama, es una empresa zombie. Una empresa que se quedó sin su activo principal y su objeto principal, pero que funciona de manera residual, tramitando un concurso que nunca pueden ser tan largos. Ahora, incluso la ley de quiebras no especifica plazos, pero da a entender que no tienen que durar para nada 14 años. Ojo, hay gastos, incluso el gasto de la fiesta es uno de los gastos más graciosos, si se quiere, tragicómicos, que documenta la fiscal, pero hay un par de facturas, por ejemplo hay una por 308.000 pesos, que es un pago a Sideco sin contraprestación. Decide pagarle el directorio de Correo Argentino concursado 308.000 pesos sin detallar concepto, una factura a Sideco. Con lo cual, el vaciamiento es por momentos argumentado, con excusas, y por momentos directamente descarado. Es una gran estafa. Le pagan... Hay que decirlo, a ver, es una gran estafa. Le pagan Lo que están haciendo es una gran estafa. Le pagan la prepaga de OSDE a varios empleados de las otras empresas del Grupo Macri desde el Correo Argentino. Yo digo, la verdad que si el juez Bonadío ha investigado tantos alquileres que se han podido comprobar que estaban pagados y bancarizados, si quieren investigar acá, pero tienen para hacerse un picnic. Y otra porque más. Si hay estas facturas sin contraprestación, una empresa que decían, el propio Aguad, que no tenían un centavo, que pobres, que todos sabíamos, creo que llegó a decir esa palabra, que pobre Franco Macri. Está complicado volver a foja cero, ¿no? También, después de todo esto. Otra, te agrego, a pesar de esos 40.000 pesos mensuales en cocheras que dicen gastar para 3 empleados,
menuda cochera. Es caro estacionar Catalina, pero 40.000 por mes para 3 empleados, llamativo. Además de eso, declaran gasto en garage. O sea, pagan semejante nivel de cochera, pero además hay facturas de hasta 6.000 pesos un mes, por ejemplo, para que uno estacione su auto. Es una cosa, de verdad es una ingeniería contable muy poco cuidadosa en algunos puntos. A ver, Néstor, quería meter. Yo quería recordar que nuestra diputada mendocina del Partido Obrero, Soledad Sosa, hizo moción en el recinto de que vengan a comparecer a la Cámara el ministro Aguad y el jefe de gabinete Marcos Peña. Ganamos la votación, 113 a 79. ¿Y qué pasó? No vinieron amparándose en el reglamento, que como únicamente tenemos sesiones especiales porque no funcionan con sesiones ordinarias del Congreso, necesitábamos los 3/4. Es decir, que el bloque oficial se amparó para evitar una interpelación en la Cámara por una estafa de 4.200 millones de pesos de una condonación de deuda en un reglamento. Ganamos 113 a 79. Luego, creo que mal, ciertos bloques opositores negociaron que venga Aguad, que es lo que vos mencionabas, Gustavo. Sí, en la comisión. Que vino. Ahora, nunca pudo explicar, digamos, acá hubo 14 años, lo mencionó Alejandro, de congelamiento, donde ellos interpretan la ley. En nuestro caso, si vamos a interpretar la ley, lo tenemos que hacer en favor de los contribuyentes. En este caso, interpretan la ley para congelar la deuda y entonces quedar en chauchas. La fiscal Boquín, el trabajo que hace es de una interpretación de la ley donde ellos llegan a los 4.300 millones porque va a valor real de lo que le debió en esos 14 años el Correo Argentino al Estado. Y yo creo que efectivamente la ejecución de bienes no tiene que ser con una empresa quebrada, porque ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué le ejecutás al Correo Argentino? Bueno, en este caso se puede ir para arriba. Ahí está el tema, hay que ir al holding. Tienen que pagar por los bienes del grupo económico. Justamente decían este es el punto que nosotros... Que evitaban la quiebra para que no caiga Socma y Sideco, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ahí hay un tema, lo que decía Pitrola, que es por qué el gobierno no acepta responder sobre estas cosas. Y es que está muy complicado el gobierno en esto. De hecho, vos me preguntabas antes sobre la salida del procurador del Tesoro, Carlos Balbín. Sí. Carlos Balbín tenía que intervenir en la causa por la deuda del Correo Argentino. Primero tenía que intervenir de inicio y lo puentearon. O sea, recordemos que el funcionario que acepta la propuesta que implicaba una quita del 98,8% de la deuda de Correo es el director de jurídicos del Ministerio de Comunicación, no el procurador del Tesoro, que es su jefe, digamos, es el jefe de los abogados del Estado. A Balbín lo puentearon. Macri cambia las reglas del juego en el medio de todo este escándalo con 2 decretos para justamente regular qué tiene que hacer el Estado en esto y le da participación al procurador del Tesoro. Balbín hizo una auditoría sobre la actitud del Estado y sobre la actitud del Estado en el periodo de Macri en la causa Correo Argentino. Y la auditoría, por lo que yo pude averiguar, porque todavía no la hicieron pública, es lapidaria sobre lo que hizo Aguad, sobre lo que hizo Macri, sobre lo que hizo Mocoroa, digamos. Esa es una de las razones fundamentales de la salida de Balbín. Balbín dejó firmada una auditoría que era crítica de lo que había hecho el gobierno en la condonación de la deuda a la familia presidencial. Ahora, quiere decir que también, obviamente que la echada de Balbín tiene directa relación con todo esto, ¿no? Con todos los negocios donde está involucrado Macri. Pueda conocer realmente este sumario interno, ¿no?, que ha hecho el procurador, ¿no? Esa es una auditoría que revisa todo el expediente, o sea, desde el inicio, que es en el año 2001, todo el expediente durante el kirchnerismo, donde también incluso la fiscal Boquín hace mención a todas las prórrogas que pidió Correo Argentino y algunas prórrogas que también pidió el Estado. La fiscal Boquín marca 6 prórrogas que pidió el Estado para distintas presentaciones que demoraron también el expediente, pero sobre todo lo fundamental es la última parte, o sea, si fue beneficioso o no para el Estado la decisión que tomó el gobierno de Macri de perdonarle la deuda de 70.000 millones de pesos, que era lo que se iba a terminar perdonando, porque hay una cuestión de que se habla de que son 4.000 y pico. 4.000 y pico es al día de hoy. Ahora, el grupo Macri propuso pagar su deuda de acá al año 2033. Y como se siguen acumulando los intereses de acá al 2033, y de hecho querían pagar la mitad de la deuda en el 2032 y en el 2033, la quita real
de acá a ese año son 70.000 millones de pesos. Con un interés del 7%. Exactamente. Yo quisiera préstamos con ese interés. Se sumó también en las últimas horas una denuncia de... Bueno, la estábamos presentando mientras le terminan de cambiar los micrófonos, de la diputada Victoria Donda contra el presidente. Una vez más, el ANSES está en la mira. Aquí en este programa ya varios trabajadores y delegados gremiales del ANSES vienen denunciando también lo que ellos sostienen que puede ser el camino a un vaciamiento, a volver al régimen de la jubilación privada. Y Victoria Donda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo que has denunciado en las últimas horas? Bueno, nosotros lo que denunciamos es precisamente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES vendió acciones de Petrobras y de Solvay Indupa para beneficiar, o aparentemente beneficiando a empresarios amigos como Midland, que además suena mucho en muchos otros casos. En el caso de Solvay Indupa es uno de los grupos empresariales, es uno de los empresarios que más ha aportado a la campaña de Macri, y esto realmente nos preocupa porque es hacer política, es hacer política de amigos, es hacer capitalismo de amigos, que tantos nos quejábamos, con la plata de los jubilados, ¿no? Entonces creemos que la justicia tiene que investigar, que es muy preocupante que se esté financiando el Fondo de Sustentabilidad. Midland justamente le acaba de comprar IEXA, ¿no?, a Calcaterra, en una operación que muchos dicen tiene olor a testaferro, ¿no? Y ahora también que compra acciones del ANSES. Compra acciones de Petrobras Argentina que eran del ANSES, y además las compra en el momento más bajo de cotización de esas acciones. Un mes después las acciones suben exponencialmente y de forma realmente llamativa. Primero compra Petrobras Argentina a la empresa que está, a Petrobras Internacional, y además no sé si es gracioso, pero bueno, lo llamativo es que para poder comprar Petrobras Argentina, Petrobras Internacional, YPF, que era una de las competidoras de Pampa Energía, le presta la plata. Claro, todo redondito. Ahora, ¿ustedes ven detrás de esta maniobra un intento de vaciamiento de ANSES? Nosotros lo que vemos detrás de esta maniobra es una forma de beneficiar a grupos empresarios amigos y que han colaborado, bueno, en el caso de Solvay es claramente y público, ha colaborado en la campaña. ¿No se están repitiendo este tipo de operaciones? O sea, si lo vemos, cuando vemos lo de Avianca, si vemos lo de Maquer, si vemos todo este tipo de situaciones, cuando fue lo de la compra doble futuro, ¿no se está repitiendo? Se están repitiendo, sí, por eso nos parece que es muy preocupante y por eso nos parece que la justicia tiene que intervenir y que si hay algo que tenemos que aprender como argentinos es que no tenemos que esperar 12 años para ver qué es lo que está pasando. Claro, bueno. No, porque si no después nos sorprendemos y decimos cómo es que nadie hizo nada. Bueno, acá, sí, acá estamos planteando lo que nadie cuestiona la legitimidad de origen del gobierno, lo que se cuestiona es lo que está haciendo. Pero no está en cuestionamiento eso, nadie cuestionó eso. Por eso mismo digo. Y hay otro problema. Este gobierno subió denunciando una cantidad de operaciones. Por ejemplo, que el ANSES, en tiempos de Kicillof, vendía bonos en dólares para bajar el precio del blue, lo cual desfinanciaba naturalmente al ANSES. Y podía beneficiar a algún grupo que compraba barato y esperaba una devaluación. Ahora ellos están haciendo lo mismo y peor. Es decir, se está prolongando una práctica. El otro aspecto que estamos viendo nosotros es que el blanqueo de capitales trajo unos 110.000 millones de pesos. Sí, no los trajo. No los trajo, los blanqueó. Claro, aparecieron pero no vinieron. Solo unos 10.000 se han aplicado a los fondos del ANSES, a pagos del ANSES. Los otros 100.000 se han suscrito en bonos que empezamos con la bicicleta a los jubilados. Bueno, por eso ahora se denuncia que no le están pagando la reparación histórica. Hoy salió en el diario La Nación un informe que la reparación histórica es un fracaso. No se está pagando. Es un fracaso. No se está pagando la reparación histórica, y lo que hay que plantear es nosotros, el eje de nuestra denuncia, por supuesto nos preocupa. Si el bono que compró Odebrecht era de 3,47 y al otro día subió a 3,67, que parecen centavos
centavitos, pero esos centavitos se terminan transformando en millones de pesos. El eje de nuestra denuncia es que acá se viola la ley que ellos mismos votaron cuando votan la ley de reparación histórica. ¿Por qué? Porque la ley de reparación histórica, como regla general, prohíbe la venta de las acciones del Fondo de Sustentabilidad. La ley de reparación histórica prohíbe la venta y pone algunas condiciones. Dice, bueno, tiene que haber una oferta pública, no tiene que ser perjudicial para el fondo. Igual tiene historia, que haber cuando se votó esa ley, una de lo que se decía desde la gente que no acompañaba el proyecto era justamente que se iba a atacar el Fondo de Sustentabilidad. Claro, sí, se atacó el Fondo de Sustentabilidad, pero ponía algunas condiciones y esas condiciones están en la ley y hay que cumplirlas. Eso es lo que planteo. Porque aquellos que vienen defendiendo la República, las instituciones, las leyes y que se rasgan las vestiduras en cámara, cuando estas cosas no aparecen, se meten abajo de la mesa y no dicen nada. Y acá hay que empezar a decir las cosas como son. Si la ley dice que vos no podés perjudicar a los jubilados menguando el fondo de sustentabilidad, no lo tenés que hacer y es lo que están haciendo. Hoy hablamos, me disculpo un minuto, porque la verdad que hay que darle la derecha y crédito a las personas que en su momento dijeron las cosas como son. Cuando empezaba a tratarse en el Parlamento esta ley de reparación histórica, el señor Miguel Fernández Pastor, que en algún momento trabajó en el ANSES, que es un previsionista y que sabe mucho del tema, planteó una denuncia incluso, y él anticipó que iba camino al fracaso, que todo era ñanga pichanga, esta ley de reparación histórica. Esta mañana hablamos con Fernández Pastor y esto nos decía. Más que un fracaso, yo diría es una farsa, porque en realidad el objeto nunca fue resolver el problema de los jubilados. La cantidad de juicios se ha incrementado, lejos de disminuir, ha incrementado. No se ha pagado ni una sola sentencia de las que efectivamente correspondía pagar, y lo único que se pagó fue un pequeño reajuste que, en mi opinión, los datos que trae hoy La Nación son todavía un poco exagerados, porque las estadísticas reales no superan los 628.000 personas que han pagado. ¿Cómo llegan a ese número que da el jefe de gabinete? Con una cantidad que ronda los 200 y pico de mil personas, de los cuales ninguno de ellos cobró más de 50 pesos. Por lo tanto, de reajuste no tiene absolutamente nada. Bueno, hubo casos que cobraron 20 pesos algunos jubilados. Sonia Leso, buenas noches. Sonia, te quería decir también. Sí, porque nosotros en su momento, cuando se trató esta ley desde CETERA, denunciamos lo que significaba. Esta ley era una estafa desde el principio. Nosotros se lo hemos dicho a los legisladores de las distintas bancadas, que esta ley no solo iba a usar los fondos del ANSES, sino que también estaba destinada a destruir las cajas previsionales en las provincias. La ley dice algunas cosas con las que se hizo propaganda, como por ejemplo la famosa cuestión de la reparación histórica, que en ningún momento lo cumplió, porque justamente los jubilados, si uno mira a los jubilados docentes, lo que se les ha pagado es absolutamente mínimo, sino que además se meten las provincias exigiéndole a las provincias que tienen las cajas transferidas el tema de modificar la ley de jubilaciones. Claro. Es muy grave. Bueno, lo que está pasando en Santa Cruz es una ahora. estafa. Pasó en Santa Cruz, Córdoba. pasó en Córdoba y pasó también en Tierra del Fuego. Lo triste es que vemos el Titanic, que vemos el iceberg y el Titanic sigue avanzando, sí, porque algo ya pasó, sí, ya ocurrió, es increíble. Pero también hay que eso. decir que cuando estas denuncias se hicieron, muchos hicieron oídos sordos y la ley la votaron. Yo esto también lo quiero decir. No fue nuestro caso. Quiero decir porque hubo denuncias, nosotros lo dijimos públicamente en varios programas, enviamos un informe a todos los legisladores de lo que iba a significar la firma de esta ley. Era clarísimo para cualquiera que leyera el proyecto de ley,
y que por el otro lado viera el marketing del gobierno, era clarísimo que esto era una estafa a todos los jubilados estatales y a todos los jubilados. Sí, quería agregar que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un gran botín que hace mucho tiempo que quieren recuperar sectores, y sobre todo sectores empresarios. O sea, para el que no conoce, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se quedó con las acciones de una gran cantidad de empresas, más de 30 empresas que tenían la SAFJP. Ahí adentro hay acciones de el Banco Macro, hay acciones de Grupo Clarín, hay acciones, como decía la diputada, de Petrobras, hay acciones de muchísimas empresas y esas empresas quieren recuperar esas acciones. No, de Petrobras había, las otras siguen estando, pero ya el gobierno desde que asumió ha deslizado que piensa desprenderse. Pero hay una cosa más, que es los negocios que han hecho además con el dinero, como dice, el dinero de los jubilados es una muletilla mediática, digo, es el dinero de la seguridad social, pero desde que asumió el gobierno y pusieron al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a Luis María Blaquier, que era un hombre del Grupo Clarín, le han prestado dinero en condiciones bastante turbias al Grupo Clarín, a Arcor, a bancos, a Longby, a John Deere, la empresa que hace tractores. O sea, utilizan dinero de la seguridad social para prestárselo a empresas, e incluso en algunos casos en préstamos que son riesgosos, según figura ahí. Bueno, ¿qué querían poner de garantía con este famoso acuerdo con Qatar que habían firmado? Sí, bueno, esa fue una de las cosas. Pero lo interesante de todo esto es que cambió el paradigma del ANSES, porque el ANSES ponía dinero en emprendimientos, pero en emprendimientos productivos. ¿Qué hacía? Vos generás un emprendimiento que genera trabajo, tampoco representó gran cuantía del FGS. Claro, el inciso Q, que es eso, tampoco representó nunca más del 5% de lo de... No, pero... siempre mantuvieron los mismos activos. Yo lo que quiero llamar la atención es sobre el valor de la acción de Petrobras, que Vicky no lo dijo, pero que me parece revelador. Cuando la compra Mindrin son 10,15, cada acción vale 10,15. Y hoy, al menos a la semana pasada, valía 17 pesos. 17. O sea, bueno, pero es lo mismo que va a pasar con lo que el otro día comentabas vos de la autopista, de la parte que va a vender la familia Macri, de las autopistas del Sol, que van a venderla a uno y se van a ir con después... O sea, podemos decir que Midlin Entonces, financió la compra de la empresa de Calcaterra con la compra de las acciones de Petrobras, casi. Bueno, ¿se podría decir eso? Se podría decir, y que financiamos desde IPF la compra de las acciones de Petrobras. Mindlin es indiscutiblemente, Mindlin es el empresario más beneficiado de la era Macri desde que asumió. Está cabeza a cabeza. Claro, en realidad lo que compró Mindlin... Son los dos muy beneficiados. Lo que compró Mindlin es el soterramiento del Sarmiento. Digo, eso es lo que compró. Compra una empresa cuyo principal activo es el soterramiento del tren Sarmiento, que son 45.000 millones de pesos de acá a los próximos años. Soterramiento que además fue anunciado 6 veces, ¿no? Ahora yo quiero... 6 veces anunciado. Y en el medio, perdón, y le hago en el medio del escándalo Odebrecht. O sea, Mindlin se compró una empresa cuyo principal valor es una obra que, si se comprueba que hubo coimas para obtener esa obra, se puede rescindir el contrato. De nuevo, o sea... todos los mismos personajes metidos en esta... Ahora hay un tema que son las mismas modalidades. Digo, el soterramiento del Sarmiento 6 veces se anunció que se iba a hacer. Digo, quienes somos usuarios del Sarmiento, quienes de alguna forma hace muchos años que venimos escuchando hablar del soterramiento del Sarmiento, y 6 veces estuvo el anuncio, ¿no? Sí, la diferencia es que antes se quería buscar financiamiento externo y ahora lo va a pagar el Estado argentino. Con los fondos de ANSES. Claro. Entonces me parece que en eso, y lo que quería decir era que nosotros ponemos, por supuesto, el precio de las acciones en la denuncia, y la variación llama la atención, de mínima llama la atención, pero... O sea, o son tontos, hicieron muy mal negocio, o son chorros. Por alguna de las dos razones. En sus empresas no les va tan mal. No, los funcionarios, digo. Claro, por eso, en sus empresas, esos funcionarios, en sus empresas no les va tan mal. Que vende barato, y su tarea es evitar eso, o es un tonto haciendo negocios y tiene que irse, o está robando. Pero el eje de la denuncia es que se hace en violación a la ley. O sea, acá nosotros queremos que se respete la ley. Ahora, eso es correcto. Y yo lo que quiero agregar, que el Fondo de Sustentabilidad, muy breve, lo están usando de nuevo para suscribir una enormidad de títulos públicos. ¿Cuál es el problema? Después el Estado dice, estoy insolvente porque el déficit fiscal sigue siendo enorme, y entonces vamos a la refinanciación, y la bendita plata del blanqueo no va a los jubilados, por eso bicicletean los pagos. Está Jorge Sarguini esta noche, que es un economista reconocido. ¿Para qué sirvió entonces el blanqueo? Sí, que no va destinada ni a la plata a los jubilados, el déficit se agranda cada día más.
¿A dónde fue la plata? Solo a los fines recaudatorios para que por esta vía de compra de bonos esté financiando el déficit del Tesoro. Claro. Claramente. Y además lo que dejó demostrado el blanqueo, y es lo que está quedando demostrado en cada visita del presidente al exterior, que los gobiernos conservadores le dicen Argentina va por el buen camino, pero las inversiones no llegan. Las inversiones no llegan porque no hay un plan económico claro, criterioso, que demuestre que la Argentina va en un rumbo de crecimiento. Y a partir de un diagnóstico absolutamente equivocado del gobierno, que cree que de una recesión se sale con inversiones, cuando además el 40% de la capacidad industrial está ociosa. De la recesión se sale con consumo. Y el consumo es salario, el consumo es empleo, el consumo es jubilaciones, y eso no está en la agenda del gobierno. De ninguna manera está en la agenda del gobierno. Estamos viendo que en la agenda del gobierno están estas cosas que se están conversando aquí, y lo otro queda postergado. Nosotros en esto hemos tratado de decir, no entremos en discusiones banales, le hemos pedido al gobierno, por favor, baje la confrontación, le hemos dicho, baje a la realidad, mire lo que está pasando, mire que a la gente la plata no le alcanza, porque la economía no arranca, porque los empleos no se generan, porque los salarios pierden poder adquisitivo, y fuimos sobre una propuesta vinculada a los precios, es decir, bueno, trabajemos sobre los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos, como tantos otros, tienen componente de costos propios, pero tiene un fuerte componente impositivo, tiene un fuerte componente de una estructura de comercio que es absolutamente concentrada. Trabajemos sobre eso. Bajen los impuestos al IVA, entonces, controle a los supermercados, a los grandes concentradores de la cadena comercial. Jorge, pero esto no lo tiene en agenda. Claro, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Dónde fue la plata entonces del blanqueo? Bueno, la plata del blanqueo fue a financiar el déficit. A bonos del Tesoro. ¿Que a una bicicleta financiera? Bueno, hoy, si nosotros miramos los sectores de la economía, ¿cuál es el único que funciona? El de la bicicleta financiera, naturalmente con un dólar rezagado, con una tasa de interés como la que tenemos. ¿Quién va a hacer otra cosa, salvo que quiera hacer beneficencia, que no sea hacer una gran diferencia en la bicicleta financiera? Lo que pasa es que alguien decía aquí, y yo comparto, no aprendemos de la historia. Ya sabemos que cuando la economía, el mejor negocio es la bicicleta financiera, los sectores productivos, los sectores de consumo, los sectores de los trabajadores van a pérdida. Este es un juego de suma cero. Por si eso está ganando mucho un sector, ayer, está perdiendo el resto. Digo que el anuncio de ayer fue por la galería y para reconciliarse con una parte de su electorado que ve que no está haciendo nada por los sectores más postergados. Ahora, lo que hay que plantear claramente es que qué empresario está esperando sentado en su casa para tomar gente. Se están despidiendo gente. O sea, la gente la están despidiendo y no la están despidiendo porque tiene alguna cooperativa con la que puede hacer alguna changa y completar su salario. A la gente la están despidiendo porque no hay posibilidades con las tasas de interés que hay en este país de poner a la capacidad ociosa que tenemos de producción a producir. Es que de la única manera que va a crecer la demanda de empleo es con una economía hoy el presidente celebró que Alibaba ahora va a vender los productos argentinos al mundo. El presidente espero que alguna vez se dé cuenta que si en el país se está consumiendo menos leche, no es porque los nenes dejaron de tomar leche. Victoria, el objetivo de lo anunciado en Ferro, en esa vergüenza de acto de las 62 organizaciones, es suplantar trabajadores mejor pago por trabajadores a 8.000 pesos, a los cuales el Estado le financia la mitad, o sea, los contribuyentes. Esto es lo que anunció el presidente en Ferro, ¿eh? Es decir, es una precarización laboral. El empleo crece cuando crece la economía. Ningún empresario que está... No se puede inventar empleo. Ningún empresario que tiene 40% ocioso, como dijo aquí Salguini correctamente, va a tomar gente porque sí. Puede tomar a alguien subsidiado en la mitad del salario desprendiéndose de otro trabajador que por antigüedad, por calificación y por salario le sale más caro. Por lo tanto no es aumento de empleo. No aumenta el empleo. No quiero cargar las tintas sobre esto, pero Sarguini, usted que sabe mucho de impuestos, la verdad que yo vi la presentación que hizo Sergio Massa con Margarita Stolbizer, no me pareció que fuera muy efectiva. ¿Qué es lo que no le gusta? Primero, cuando dice que bajando el IVA bajan los precios, por ejemplo, del pan. Es que hay dos proyectos. Soslaya. El proyecto de bajar impuestos
y el proyecto sobre el que pretendemos hacer una consulta popular, que es de darle todos los instrumentos al Estado para que analice toda la cadena productiva y vea que efectivamente la baja de impuestos termina en la baja de precios. Claro. Realmente estos juegan los dos proyectos juntos. Las dos veces que esto se hizo, en el 98 y en el 2002, ¿se acuerda? Cuando se bajó el IVA, ninguna de las dos veces bajaron los precios. No le carguemos al proyecto la ineficiencia de control del Estado. Veamos por qué en muchos países funcionan. Son muchos los países en donde los alimentos de la canasta básica, en este caso son 11, tienen una alícuota diferencial, no pagan el 21%, pagan el 4%. Ojalá funcionara, pero el pan, por ejemplo, ya tiene alícuota diferencial. No hay razones para que no funcione, salvo que el Estado no sea capaz de controlar la cadena de comercialización. Bueno, de hecho no lo está controlando mucho. Sonia, porque ¿y no qué está pasa? en su agenda. Porque no está en su agenda. Bueno, por eso. No está en la agenda el mercado interno, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Sonia, y a todo esto, ¿qué pasa con los docentes? Porque hoy fracasó de nuevo la paritaria en la provincia de Buenos Aires. Ustedes siguen hasta el viernes con la escuela itinerante. Pero digo, pareciera ahora como que ya el tema docente tampoco les preocupa. Además, me parece que el gobierno lo que viene haciendo, juntamente con las declaraciones, porque la verdad que tiene que ver con lo que se está hablando aquí, porque lo que está pasando en educación no es distinto a lo que pasa en las otras áreas del Estado. El gobierno, por un lado, declama estar interesado en la educación, en la formación permanente, en el diálogo, y por el otro lado no dialoga, por el otro lado reprime, por el otro lado hace lo que hizo hoy en la provincia de Buenos Aires. En las provincias donde hubo ofertas salariales que rompieron el techo salarial, ahí se votó por asambleas o por congresos la aceptación de las propuestas. A nivel nacional sigue sin haber ningún tipo de diálogo. Es notable porque aparte el ministro de Educación de la provincia de la Nación va a ser candidato a senador, según tenemos conocimiento por los medios, de la provincia de Buenos Aires. El mismo ministro que, siendo legislador nacional, votó la ley de financiamiento, hizo un discurso elogioso sobre la ley de financiamiento y, siendo ministro, la incumplió. Entonces la pregunta que uno se hace es cuántas leyes va a incumplir nuevamente una persona que no fue capaz de convocar desde el 2 de enero, luego de marchas, movilizaciones, paros, jornada de protesta, 400.000 maestros de todo el país en la calle, escuela itinerante de por medio, siguen sin discutir. Y lo de la provincia de Buenos Aires es bochornoso. Y es bochornoso ¿por qué? Porque después de 6 reuniones paritarias y después, del comienzo de las discusiones, que fue en febrero, marzo, estamos ya a esta altura del año y los docentes de la provincia de Buenos Aires no han tenido una oferta digna como en otras provincias, como por ejemplo en Mendoza, en Jujuy o en Capital, que directamente se cerró por decreto. Y llamo la atención sobre Capital, porque llama la atención que el distrito con el Producto Bruto Per Cápita más alto de la Argentina, que es la Capital Federal, haya hecho una propuesta por debajo de cualquiera de la región centro, como Córdoba o Santa Fe, cuando antes de que gobernara Macri siempre estaba por arriba de las propuestas nacionales. Es llamativo lo que está pasando. Sonia, lo tenemos en línea justamente al ministro. Claro, buenas noches. ¿Y cómo sigue ahora la historia? Porque hoy los docentes volvieron a rechazar la propuesta que ustedes han presentado. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos ustedes por allí? Bien, bien, gracias. Bueno, esto sigue dialogando. Nosotros vamos a seguir manteniendo reuniones informales y formales cuando esto amerite, y vamos a seguir en la misma línea que venimos trabajando desde el 6 de febrero, es decir, dialogando y tratando de ponernos de acuerdo con... ¿Hoy hubo alguna propuesta nueva a los docentes o ustedes mantienen la propuesta original? Porque el problema hoy estaría en el presentismo, que ustedes lo toman ahí como un ítem importante, que los docentes también hoy rechazaron, el tema del presentismo. Sí, con el tema del presentismo es uno de los componentes de la oferta
Y ahí, digamos, lo que tenemos es básicamente una cuestión conceptual donde los gremios entienden que esto es un castigo y nosotros entendemos que esto es un premio para aquel que va todos los días a trabajar. Pero no, hoy la oferta, digamos, de 4 tramos se redujo a 2 tramos, 20% con cláusula gatillo, y con respecto a la suma que los gremios dicen que se les adeuda del año pasado, o la supuesta parte del poder adquisitivo que los gremios aducen, hemos duplicado el monto de 750 pesos a 1.500 pesos para un cargo y 2.500 pesos para el segundo cargo, ¿no? Por supuesto mantenemos lo del presentismo y además hemos ofrecido hacerlo trianual, es decir, una propuesta para el año 2018 que incluye pagarles la inflación más un 10% arriba de la inflación para el recupero del poder adquisitivo, lo mismo en el año 2019, y también empezar a trabajar sobre incentivos salariales a la capacitación docente. ¿Quedaron en una próxima reunión? No, todavía no quedamos en una próxima reunión, pero eso va a surgir de las conversaciones, ¿no? Bueno, le agradezco, ministro, lo esperamos aquí en el estudio para charlar más, porque es un tema que realmente hay que charlarlo más en profundidad también, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y mis respetos a todos los audiencia. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿en qué saben ya? ¿Me permite? Porque hay una cuestión que tengo que decir. En la estrategia del gobierno de la provincia es la misma que de Mendoza. Presentismos altos y prohibición del derecho de huelga. Eso es lo que están haciendo. Y esto es lo que está pasando con el ítem aula en Mendoza y el intento de presentismo en la provincia de Buenos Aires. El gobierno cree que a garrotazos va a solucionar el conflicto docente, y a garrotazos no lo va a solucionar. Y ese diálogo del que habla es un diálogo mentiroso. Están actuando un diálogo, pero el diálogo significa escuchar al otro sector. Y hasta acá lo único que el gobierno hace es propaganda. ¿Dónde recayó la denuncia? Con el juez Bonadía. Ah. ¿Y? Yo estoy esperando que el juez se expida. Bueno, hoy fue presentada, ¿no? Fue presentada la semana pasada. ¿Para qué tenemos una justicia independiente, no? Bueno. Cato, igual la semana que viene un tema apasionante con el tema de los jubilados, que es el que volvió a la cápita de los 90. O sea, se vuelve a pagar ahora por jubilado en el PAMI por cápita, y eso va a ser un escándalo porque muchos prestadores van a dejar de dar los servicios, y se viene de verdad, digo, es una tontería que nadie le está prestando atención. Bueno, y en el tema del correo también, para adelante, digo, está... La causa penal, o sea, las denuncias penales que surgieron cuando se desató todo este escándalo, las tiene el juez Ariel Lijo. Eso en Comodoro Pi. Después tenés la causa comercial que sigue en la Cámara, que la tiene frenada hace 7 años, que es la de la deuda. Y después tenés la causa contenciosa administrativa, que es donde los Macri le siguen reclamando al Estado, porque no cesaron en ese reclamo, 2.365 millones de pesos por la quita de la concesión del correo. O sea que el escándalo del correo está en 3 fueros por lo menos. Pausa y ya volvemos. Continuamos esta noche en Minuto 1, realmente intenso programa, un programa de mucha denuncia hoy, que habrá que esperar que la justicia también profundice en torno a lo que se ha dicho acá. Un tema sumamente delicado, los fondos del ANSES, bueno, lo del correo que ya es un escándalo. Jorge, para cerrar, económicamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Salió de la recesión la Argentina, como dice el gobierno? ¿Estamos en recesión y vamos peor? Aquí lo que puede pasar es que los macroeconomistas puedan decir la economía dejó de caer al 2,5 para crecer al 2. Desde el punto de vista social eso no significa nada. También podrán decir pasamos de un techo de inflación que este mismo gobierno generó del 40% al 25%. Tampoco significa nada. Si estas variables no se modifican, la economía va a seguir estancada, no va a generar empleo.
va a ser muy difícil tener paritarias que superen el nivel inflacionario y por tanto la situación social empeora. Esto es de manual. ¿Y a partir de qué índices el gobierno sostiene que estamos en franca mejoría, que todo está debe ser la desaceleración de la caída del 2,5%. Estarán celebrando eso cuando todos sabemos que una economía en algún momento con tanta recesión y caída en algún momento hace algún rebote, pero el rebote es absolutamente mínimo, pero además es absolutamente concentrado en algunos sectores. Los números macro siempre es un promedio, pero si uno va a las economías regionales, va a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% del empleo, allí no solo no hay crecimiento, sino que hay cierre de pymes absolutamente todos los días. Y si no hay cambio de la política económica, y la verdad yo creo que este gobierno está convencido que va por el camino correcto, claro, e insiste en esta línea, la economía no va a despegar, no va a despertar. Insisto, de la recesión se sale con consumo. El consumo es empleo y salario. Este gobierno no tiene en agenda el consumo, solo piensa en la inversión, una nueva forma de la vieja teoría del derrame. ¿Y políticamente cómo lo ves al gobierno, Vicky? Los veo preocupados por las elecciones que vienen, pero sin pensar una propuesta superadora para la gente, preocupados en tener número en el Congreso para que todas estas propuestas a las cuales la oposición de alguna u otra forma mejoramos, nos oponemos, impedimos que pasen desde el Congreso Nacional y desde los lugares, los ámbitos legislativos, pasen como por un tubo, les pasen fácil y así puedan llevar adelante, la verdad, una línea política, económica que hace que nuestra sociedad esté cada vez peor. Hasta el 5 están, ¿no? En la plaza con la escuela itinerante. Y luego vamos a recorrer todo el país con la escuela itinerante en todas las provincias. Y además ayer, en el acto del 1 de mayo, hemos lanzado junto a la CTA, las dos CTA, una nueva marcha federal educativa. Nosotros creemos que hay que seguir movilizándonos, creemos que hay que seguir peleando, creemos que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, hay que seguir peleando. ¿Qué les representó el acto del presidente ayer con el Momo Venegas para ustedes? Bueno, es la crisis final de la burocracia sindical y el peronismo, un acto con Macri, un presidente de ofensiva contra los trabajadores. Creo que el Frente de Izquierda y el clasismo llenaron la Plaza de Mayo, fueron la noticia ofreciendo dos cosas. Una continuidad que no da la CGT trucha del triunvirato que pasó al año que viene, no lucha más cuando tenemos paritarias, y aparte ofrecer una alternativa política desde el campo de los trabajadores. Gracias. Sí. Algo que no nos cupo, Gato, 30 despidos en el Ministerio de Trabajo de precarizados, de los 130 personal de limpieza que tiene el Ministerio de Trabajo tercerizados, hoy echó a 30, y justo a los que estaban tratando de organizarse para que se empiecen a respetar sus derechos laborales. Y otra calentita, en el conurbano, midió barrios de pie, los precios subieron en abril, que acaba de terminar, 2,1%, acumulan 10% en 4 meses de aumento. Bueno, 50% desde el inicio del gobierno de Macri, los alimentos. Tremendo, tremendo. Muchas gracias a todos, Como siempre, gracias compañeros, hasta mañana. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en C5N. Ya llega Roberto Navarro con el Destape TV.